Bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre los consumidores y el consumo y vamos a tomar como ejemplo algunos casos de productos agroalimentarios. El trabajo final de toda aquella persona que se dedica al marketing es mover productos orientados al consumo. Pero el consumo no es solamente una estadística fría, no es un número más. Hay que considerar que los consumidores son personas, son seres humanos, están vivos. Y los consumidores implican tanto su número, es decir, el número de personas que son, como su poder adquisitivo. Entonces tenemos dos elementos importantes, número de personas y poder adquisitivo. Hay que considerar el cuándo compran, dónde compran y por supuesto, qué es lo que compran. Y para ello necesitamos analizar algunos factores como la ubicación, los ingresos, la urbanización, la raza, las etnias, los regionalismos, los hábitos de las personas, sus costumbres, la cultura, en fin, son muchos los factores que podríamos analizar para poder relacionarlos directamente con el consumidor. Hay que tener en cuenta que la cantidad total de dólares gastados en alimentos sube y baja con las variaciones en los ingresos totales percibidos por los consumidores. ¿Por qué nos referimos a dólares? Porque recordemos que los estudios de marketing agroalimentario se originaron principalmente en los Estados Unidos en la década de 1950 a 1960 principalmente. En el año de la profunda depresión de 1932, el ingreso disponible per cápita era de $381 y el gasto en alimentos fue de $91, representaba el 24%. Para 1952, la renta disponible era aproximadamente de $1,680 y los gastos en alimentos eran ligeramente superiores a los $400, lo que representaba un 27% en gasto en alimentos. Este gap que se da en estos 20 años es solamente una muestra de cómo al aumentar el ingreso va aumentando el gasto que tenemos en alimentos. Y en estos 20 años la variación fue de un 3%. Con el fin de obtener más dólares o más utilidades totales para los productos agrícolas, se debe buscar en gran medida el mantenimiento de un alto nivel de ingresos del consumidor. Pero esto fue en la gran recesión, en la década de 1930 a 1950. Pero hoy en día nos encontramos en un momento muy importante donde podemos analizar los hábitos de consumo de las personas. Estamos hablando de la etapa que estamos viviendo por el COVID-19. Nielsen, esta gran organización que se dedica a los estudios de mercado y a la inteligencia de mercado, ha analizado los cambios de consumo alrededor del mundo e identificó 6 etapas del comportamiento del consumidor que se relacionan directamente con el brote de COVID-19. La primera etapa son las compras proactivas para la salud. La segunda, la gestión reactiva de la salud. La tercera es la preparación de la despensa. La cuarta es la preparación para la vida en cuarentena. Y la quinta es una vida restringida. La sexta etapa es lo que viene después, vivir una nueva normalidad. Piensa que nos encontramos en la semana 9 del año. En esa semana, el canasto Pantry Stock, que incluye todo lo relativo a la higiene y a la profilaxis es el cuidado de la salud, aumentó. El canasto Pantry Replacement, que era la parte de los alimentos, el Pantry Replacement incluye todo lo que tiene que ver con alimentos, también aumentó. El pantry stocking aumentó un 153% más que en una semana promedio. Y el replacement, que es el de los alimentos, se incrementó un 121% más que una semana promedio. El canasto Stay Clean, que se refiere a los artículos de limpieza,
tuvo un aumento del 112% más que una semana promedio. Es decir, en esa semana, en la semana 9 del año, las personas que fueron a hacer su despensa del stocking, de la higiene, artículos de higiene y profilaxis, se incrementaron un 53%. Es decir, la gente compró más aspirinas, más Pepto-Bismol, más vitaminas, compró más desodorantes, más shampoo, más jabón. Y el replacement, la despensa del replacement, que tiene que ver con los alimentos, se incrementó un 121% más que en las otras semanas o que en la semana promedio. Y lo que tiene que ver con artículos de limpieza, toda la despensa para artículos de limpieza solamente tuvo un incremento del 112% más que en una semana promedio. Para la semana 10, el canasto pantry replacement, que es la despensa de alimentos y que ocupa el 93% de todo lo que se consume durante el COVID-19, aumentó un 6% en valor en el acumulado de las 3 semanas anteriores, que era la semana 8, 9 y 10. Las otras categorías que fueron medidas por Nielsen tienen un decremento del 2% en el acumulado. Es decir, el replacement, que es la parte de alimentos, es la que ocupa el mayor peso. Hubo 6 categorías con mayor aportación al crecimiento y que fueron las de mayor dinamismo de valor durante la etapa fuerte del COVID-19 en México. Tenemos el atún enlatado, los aromatizantes, los limpiadores líquidos, el frijol no procesado, el puré de caldo y puré de tomate, los frijoles procesados y por supuesto los cubrebocas, que aunque era una categoría que estaba fuera del ranking, fue medida por Nielsen para ver cómo había sido su incremento. Tenemos un crecimiento de la semana 1 al 7 del 2020, que fue antes del COVID-19 en México, y un crecimiento y una medida para las semanas 8 al 10. El incremento en el atún enlatado fue de un 13%. El incremento en los aromatizantes fue de un 28%. El incremento en los limpiadores líquidos fue de un 15%. En el frijol no procesado, un 24%. En los purés fue de un 26%. Y en los frijoles procesados de un 14%. Mientras que en los cubrebocas fue del 616%. Cuando México entra a la etapa 4, ¿sí? Y en este entre la etapa 4 y la etapa 5, las compras en tiendas físicas disminuyó y la compra en línea aumentó. Pero también aumentaron los precios en algunas categorías por el incremento de la demanda. En los Estados Unidos, en lo que se refiere a las compras de almacenamiento, es decir, artículos que tú puedes almacenar, por ejemplo, la leche en polvo aumentó un 84% para la semana del 29 de febrero del 2020 contra un 11.8% que fue en la etapa del primer brote en el país. Todos los granos aumentaron un 36.9% comparado contra un decremento que tenían del menos 2.9%. La carne enlatada tuvo un aumento del 31.8%, los garbanzos y chícharos del 25.6%, el arroz del 25.6% también contra un 8.1% que tenía de crecimiento, el atún un 24.9% contra un 2.5%, y el frijol negro un 20.9 contra un 7.3. Estoy de acuerdo a los datos que nos da Nielsen. Hubo cambios en los patrones de gasto debido a la disminución de los ingresos. Hay un incremento en la presión financiera y hay una inestabilidad laboral. Sin embargo, la industria de los productos de consumo masivo y principalmente la industria de los alimentos se van a ver con muy poca afectación. Y en el corto plazo, Nielsen dice que hay evidencias para hablar de incrementos sustanciales en las ventas de productos de consumo masivo. En esta gráfica de Nielsen podemos ver cuál es el crecimiento de ventas contra el año anterior de las categorías disponibles que había en cada país. En México, por ejemplo, la semana del 15 al 21 de junio hay un incremento en esas categorías de venta cercano al 40% contra
el 2019, entre las semanas 20 y la 25, por ejemplo. ¿Cuál ha sido nuestra frecuencia? Nos interesa mucho México más que Brasil, Colombia y Chile. En México hay un incremento en la frecuencia de compra en los autoservicios, donde aumentó un 12%. No consideraron las tiendas de descuento porque en México este modelo de negocio es muy poco común, no existe prácticamente. También hubo un incremento en en, en las ventas tradicionales, en los canales tradicionales, de un 16%. Esto fue junio comparado contra junio del 2019. Sin embargo, el ticket promedio, es decir, la cantidad de dinero que una persona gasta, aumentó en los autoservicios un 19%. Es decir, en el 2019 el consumidor gastaba un 19% menos al ir a un autoservicio. Y en un canal tradicional como son las tiendas de colonia, las tiendas de barrio, los mercados, los tianguis, sí, estos canales más tradicionales o que se consideran así, el ticket promedio disminuyó un 7%. Es decir, la gente sí aumentó sus visitas a los canales tradicionales, pero gastaba menos. Aumentó en un 12% su visita a los autoservicios, pero gastó más, incrementó más el consumo promedio o el ticket promedio. Hay otros países, por ejemplo, como Brasil, solamente como referencia, donde los autoservicios disminuyeron, la visita a autoservicios o la frecuencia disminuyó un 24%, pero las tiendas de descuento tuvieron un aumento, ¿sí? Y aun cuando en Brasil disminuyó la frecuencia de visitas a los autoservicios, su ticket aumentó un 27%. En Colombia podemos ver también cómo hay un decremento en la visita a los autoservicios, hay un decremento en las tiendas de descuento, hay un decremento en los canales tradicionales, pero el ticket aumentó un 30% en las visitas a autoservicios, aumentó un 33% en las tiendas de descuento y aumentó un 50% en los canales tradicionales. Tal vez esta frecuencia se debió probablemente a las restricciones que pudieron haber implementado los gobiernos para que la gente no saliera de sus casas. Eh, Puede ser algunos factores que determinaron este comportamiento del consumidor. Y hubo cambios en la composición de la canasta de compra de los productos de consumo masivo. Muchos consumidores redistribuirán sus gastos o buscarán ahorros en actividades fuera del hogar que van a impactar a la industria de la moda, a los restaurantes, a los servicios de comida para llevar, a los viajes, a las vacaciones. Y estos ahorros están trasladando parte de ese consumo al hogar. Por ejemplo, el consumo del 58% de los latinos que declararon comer más en casa y el 78% de estos que pretende continuar haciéndolo al menos durante los próximos 3 meses. Esto continúa abriendo oportunidades para muchas categorías de bebidas y alimentos durante los próximos meses. Otro dato interesante es que los grupos de productos que probablemente se consideren dentro de un segmento de lujo o indulgencia tendrán una posibilidad de crecimiento adicional basado en un pensamiento, basado en una creencia. ¿Cuál es esa creencia? La creencia de que, bueno, ya estoy ahorrando dinero de algún modo y por lo menos pues me voy a consentir con algo especial en mi casa. Por eso hablamos de la indulgencia. Es decir, algunos artículos más caros eh, o que los tomas como premios, por ejemplo, pues pueden tener un incremento en su consumo, dado que la gente tiene este pensamiento. Si yo me estoy ahorrando dinero en no salir a comer a la calle, en comer en mi casa,
en preparar mis propios alimentos, pues bueno, eso que me ahorré, pues me lo voy a gastar en algo un poquito más caro para darme ciertos premios o recompensas, ¿no? Por ejemplo, dice, ahí hablamos de los cambios en bebidas alcohólicas que se ven reflejados ante la nueva normalidad en reuniones sociales. Y es un ejemplo que quiero retomar. En esta gráfica de Nielsen nos habla del crecimiento promedio en ventas en México, Brasil y Perú. Cuando hablamos de la preparación de la despensa entre las semanas 9 a la 13 y la 20, por ejemplo, entre varias semanas. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de en la preparación de la despensa entre las semanas 9, 13 y la 20, contraviviendo en la cuarentena entre las semanas 14, 18 y 20, la vida restringida, que es de la 19 a la 20, mejor dicho, la 19 a la 23 y toma en cuenta la 20, y la última semana, que va del 1 al 7 de junio, ¿sí? Más o menos. Entonces, en la preparación de la despensa, cocinando en el hogar tiene un porcentaje del 70%. La pasta, perdón, dicho, la harina, el azúcar, esos son sus comportamientos durante estos periodos. Es decir, hubo un incremento en las primeras semanas cuando se prepararon las despensas o se hicieron las compras de estos artículos. Los pequeños consentimientos también, como vemos, han incrementado, pero en la última semana. Es decir, en esta gráfica, en lo que son los postres y los helados, hay un aumento significativo. Las reuniones virtuales llama la atención aquí cómo es que las cervezas se vinieron abajo. Y si tomamos este ejemplo, que lo quería retomar, recordemos que algunas cervecerías, algunas cerveceras, algunas productoras de cerveza cerraron, ¿sí? Cerraron. Y probablemente no tenga que ver con su buena voluntad o conseguir las indicaciones, sino porque este producto disminuyó el consumo de este producto durante el periodo de preparación de la despensa. La gente no le interesaba comprar, comprar bebidas, cervezas en específico. Tuvo un repunte en la última semana, en la semana del 1 al 7 de junio. Ahí hubo un repunte en este tipo de consumo. Pero el repunte mayor pues se dio, por ejemplo, en los vinos o en el top 3 de las bebidas alcohólicas. Ahí hubo incrementos y es debido a esta nueva dinámica de las reuniones virtuales y que probablemente se relaciona también con esos pequeños consentimientos o con esos premios o indulgencias que me doy. ¿Qué pasa cuando la gente deja de moverse? Scott McKenzie, líder de la unidad de inteligencia Nielsen, dice que el COVID nos ha obligado a todos a comprar de manera diferente. Pero esta investigación demuestra lo profundos que son los cambios en nuestros hábitos y la necesidad de que los minoristas y fabricantes respondan rápidamente a los cambios masivos que ahora estamos viendo en la dinámica de las tiendas. Y este ejemplo está muy interesante con esta gráfica propiedad del grupo Nielsen, que nos muestra, por ejemplo, cómo han incrementado el nivel de ventas, cuál ha sido el crecimiento del nivel de ventas por ubicación entre mayo y agosto del 2020 comparado contra el mismo periodo del 2019. Por ejemplo, vean la gráfica de Barcelona. El crecimiento en el exterior, es decir, ya no está centralizado. Esa zona roja que vemos ahí, que es la zona que ha tenido un declive, es prácticamente la zona del centro de Barcelona, ¿sí? Y la zona probablemente de la Rambla, ¿no? Esa zona donde se concentra la mayor parte de la economía de la ciudad, pues ha tenido un declive superior al 15%. Y en el exterior ha habido un incremento que va entre el 5 al 15% y todavía más en la zona norte del 15%. Interesante la gráfica de París que muestra cómo también
de estar muy centralizado, donde el declive es menor al 15%, y cómo prácticamente en toda la ciudad hubo un aumento superior al 15%. Londres está mucho más disperso. Londres tiene mucho más puntos de declive, no está tan centralizado como en París y Barcelona. Y también sus puntos de crecimiento superiores están muy dispersos. En ellos ha habido mayores crecimientos por ubicación entre el 5 y el 15%. Esto es interesante, ver cómo se da este crecimiento debido a las ubicaciones en estos periodos donde tenemos una crisis de salud. Por supuesto que todo esto trae cambios con los precios, ¿no? Y el 57% de las personas, dice Nielsen, que son conscientes de los precios de los artículos que están comprando. Y el 49% de las personas que ellos encuestaron dicen que comparan los precios de las marcas líderes contra marcas propias. Esto ha demostrado que existe una alta sensibilidad de precio en el mercado y que a raíz de la pandemia pues ha incrementado, y esto ha permitido la evolución acelerada de la marca propia en muchos países. Y bueno, Fabiola de la Portilla, que es la directora global de inteligencia Nielsen, dice que ante la nueva realidad, tanto en América Latina como en el mundo entero, los consumidores tendrán una tendencia importante a sustituir productos básicos por marcas propias o opciones de menor precio, por lo que las marcas corporativas van a tener que repensar sus estrategias promocionales, sus propuestas de valor para incentivar la compra de productos no básicos y estar justificando el precio. Como ves, no solamente se trata de llevar un producto de un lugar a otro, de un punto donde se fabrica a un punto donde se consume. La mercadotecnia es tan amplia, tan grande, y como ves, hay tantos factores. Aquí solamente estamos hablando del consumidor, de hábitos de consumo y de cómo factores externos pueden modificar de una manera drástica la forma en que compramos, en este caso nuestros alimentos. Viste cómo el crecimiento que se ha dado en una época de crisis marca diferencias tanto en las posiciones, cómo se distribuye, dónde se está comprando, dónde se está consumiendo, cuánto se está pagando, cuáles son las, los productos que la gente está requiriendo, que son las preguntas que planteamos al principio, que es el qué, el cuándo y el dónde. Vamos a seguir platicando más sobre la mercadotecnia. Muchas gracias y espero el siguiente video.